normativa chilena, si bien le da a la familia un rol central, porque nuestra Constitución Política de la República ya en su primer artículo nos dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es un deber del Estado fomentar a la familia y fortalecerla, no la define. La definición de familia propiamente tal no existe. Autores más conservadores siempre han mezclado familia con matrimonio, y como antes uno de los fines del matrimonio era procrear, que ya no lo es como tal, entonces parecía que cuando hablábamos de familia estábamos hablando de papá, mamá, hijos. Y ahí vemos que el Comité de Derechos del Niño sí que ha intentado definir familia. Y claro, lo ha hecho en función de los derechos y derechos de los niños, niñas y adolescentes, no lo ha hecho en una forma más general. Y nos dice entonces que cualquier sistema cuyos objetivos sea la atención, el cuidado y proveer las necesidades de los niños pequeños es una familia. Da lo mismo cuál es la forma que éste tenga. Bueno, Chile le da una importancia brutal a la familia. La familia obviamente es un núcleo social, eso lo entendemos todos. Y desde el punto de vista del enfoque de derechos es el garante principal de la convivencia. Eso significa que es el que se preocupa que las relaciones sociales, desde el punto de vista interno y que luego se proyectan, digamos, a la comunidad más extendida, funcionen correctamente. Pero es que en el caso chileno va aún más allá y la hace responsable de crear las condiciones de ejercicio de los derechos de sus miembros, que eso es contrario al enfoque de derecho. El enfoque de derecho, que es una forma de operacionalizar los derechos humanos, que desde el año 2000 más o menos debería regir a todos los países que han firmado tratados de derechos humanos, implica que el Estado es el garante principal y que él debe generar las condiciones para que la familia pueda proveer suficientemente a sus miembros y que sus miembros puedan ejercer sus derechos. La verdad es que la adopción fue un tema recurrente en mi historia y partió cuando yo estaba en el colegio, así como segundo, tercero, medio. Y siempre tuve el deseo de, primero quería insertarlo en mi familia nuclear, ¿no? Como que insistía a mi papá, a mi mamá que adoptáramos. En ese tiempo mi hermano era chico, entonces, si podemos, si tenemos las condiciones. Y como no me resultó en mi familia nuclear, cuando armé mi familia, surgió el deseo, la necesidad y la oportunidad de hacerlo. Yendo yo en mi propia experiencia, mi vida anterior, más atrás de cuando chico, yo también tuve, entre comillas, o no tuve, sino que fui como un hijo adoptado, pero era como a la antigua, porque en ese tiempo yo tenía 10, 11 años, fallecieron mis padres, y yo me crié con una familia amiga de mis padres. Y siempre a mí me trataron muy bien, me trataron como un hijo más de la casa, un hijo más de la familia. Entonces ahora, cuando tuvimos este problema de salud con mi señora, yo me acordé de esos tiempos. En mi caso, yo siempre quise ser mamá, de joven, de siempre. Siempre me visualicé con mi familia, mi propia familia. Fue no sé si una necesidad, pero un deseo. Sí, un deseo nació desde el amor, de saber y sentir que uno puede amar más allá de las fronteras biológicas, que un corazón es capaz de sentir cercano a un ser aunque no tengas vínculos sanguíneos. Y yo creo que eso es un amor verdadero. Nosotros también podemos ser familia de otra forma, también podemos tener otro hijo de otra forma. Y empezamos a madurar la idea hasta que salió adelante, lo pensamos bien, nos apoyaron en la familia. Era nuestro deseo de formar familia. Era una forma diferente de formar familia. Él era paciente de uno de los programas que yo tenía asignado, que era el programa de VIH pediátrico. Y ahí fue donde yo lo conocí y lo vi tan solo y lo vi con tantas ganas de hacer tantas cosas que sentí que él era el hijo que me estaba esperando. Y ahí se hicieron un par de conversaciones con las personas encargadas y surgió la oportunidad de apadrinarlo en primera instancia. Y ya después, a la vuelta de ese año, el 2007, ya de tener la tuición de él. Y después de eso venía la adopción. De partida lo hacen los profesionales de Sename, lo hacen la psicóloga
y lo hace un asistente social. ¿Ya? Son talleres de sensibilidad, así se llaman, talleres de sensibilidad, donde explican, ya sea a través de videos, a través de relatos, de experiencias de matrimonio, en qué consiste el tema de adopción, cuál es el nivel de daño emocional que llegan los niños al Sename. Uno tiene que pensar que estos niñitos son vulnerados totalmente en todos sus derechos. Así que esa es la parte más larga, porque entre una cosa y la otra pasa tiempo, porque nosotros íbamos al psicólogo y después que termináramos las 5 sesiones con el psicólogo, había que esperar un tiempo para que emitieran un informe, y después de eso ya venía después la asistente social, y tampoco fueron pocas las sesiones, fueron bastantes las sesiones. Y también había que esperar semanas y semanas para que emitieran un informe, mandarlo al Sename y de allá después una respuesta. Ese proceso fue horrible, pero legalmente nosotros tuvimos la adopción de Francisco el día 27 de diciembre del año 2011, que no fue concretada en papel porque faltaba un documento que estaba en un tribunal, que en ese minuto ya estaba desaparecido, que era el Tribunal de Menores. Nuestro problema fue que todo este proceso lo comenzamos cuando se empezó a disolver el Tribunal de Menores y a formarse el de Familia. Entonces hubo documentos que se quedaron extraviados en este cambio, en este proceso, y eso fue lo que finalmente llevó a que ese documento jamás apareciera. Y yo no quería quedarme, después de todo lo luchado, con que después, a última hora, bajar los brazos y decir no lo podemos adoptar. El niño o niña que va a llegar a este hogar, como lo explicaba en algún momento, va a tener padres, va a tener hermanos, va a tener primos. Él va a estar inserto en una familia, por lo tanto debe estar la familia compenetrada y dispuesta a apoyar esta decisión. Él es tu red de apoyo y tú tienes que tener tu red de apoyo. En el caso de nosotros es mi mamá, mi hermana. A mis papás, mis hermanos, mis primos, mis tíos, por el lado materno siempre estuvieron apoyándonos, apañándonos, preguntando, te fijas, acogiendo a Francisco como un nieto más, como un sobrino más, como un primo más. Entonces, desde el punto de vista familiar nunca hubo diferencia, jamás. Al parecer se ve que las cosas están bien, Matías se dio con ustedes, así que se lo pueden llevar para la casa. Y él, adiós, y se despidió de todas las tías. Adiós a todas las oficinas. Sí. Adiós. Que se iba con sus papás, adiós, se despidió y lo trajimos a la casa y aquí lo estaban esperando sus hermanas. Que todos lo fueron a ver y lo fueron a saludar y les traían un regalito. De hecho, le hicieron hasta un baby shower. Las amigas de mi mamá, cuando él ya estaba viviendo definitivamente con nosotros, le hicieron un baby shower, o sea, como un niño shower. Y le juntaron cositas, te fijas, otras le tejieron cositas. Entonces, él era uno más nomás siempre, fue uno más. Pero era esa magia del hijo cuando llega, independiente de la edad. Francisco falleció un miércoles cerca de las 11 de la noche y era la previa de Semana Santa. Por lo tanto, para hacer trámites burocráticos era solo el jueves hasta la 1:30, 2 que cierra el registro civil. Él falleció en Santiago. Nosotros nos vinimos a los Andes y de los Andes tuvimos que ir, fue mi marido a buscar a Francisco a Santiago. Para Francisco poder ser sacado del hospital tuvimos que hacer un proceso legal horrible que fue desistir de la adopción para que le devolvieran el RUT que tenía y poder sacar el cuerpo del niño del hospital. Por eso es que el día siguiente, hábil, que fue el lunes, fuimos al Tribunal de Familias de aquí de los Andes, hablamos con el doctor y le dijimos que nosotros no nos íbamos a dejar, que no íbamos a bajar los brazos y exigimos que por favor se desistiera de ese documento que faltaba y que nos dieran adopción al niño, aunque fuera cuando ya no estaba, y que lo tuviéramos que adoptar 6 días después que falleció, porque nosotros fuimos al tribunal y dijimos que hicieran algo porque el niño ya había fallecido y cómo era posible que aún así no pasara nada. Sí, yo sé que hay gente que es bien escéptica con estas cosas, pero yo siento que cuando uno ama, el amor no se termina cuando la vida se acaba. Tuvo sentido, ¿te fijas? Que las penas pasadas, las rabias a lo mejor que pasábamos, los malos ratos, tuvo
y tendrá siempre sentido. Tuvo, tiene y tendrá sentido. Todo lo que pasamos. O sea, aunque Francisco no está hoy día aquí físicamente, va a seguir estando. Y nos va a seguir mostrando el camino. El minuto en que él falleció, en que él dejó de respirar y su corazón dejó de latir, que es lo que hemos conversado recién, yo de verdad sentí que es como un poco la sensación que después sentí con los partos de mis otros 2 hijos, de que es como que se te desgarra el útero. Cuando él dejó de respirar y su corazón de latir, a mí se me desgarró el útero por dentro, yo lo sentí. Entonces, ese hecho tan físico fue la confirmación divina en el fondo de que ahí nació un niño de ese útero. No estoy pensando solo en el útero como una cuestión biológica, te fijas, sino que es la cavidad del útero, de la guata de la mamá, de esto de cobijar, de proteger, de criar, de anidar, ¿no? Nació y partió un hijo. Y en ese minuto, en el día de su partida, fue el sello de confirmación de que él siempre fue mío. Si bien hay procesos que nosotros entendemos que no son los más óptimos, sí logramos entender por qué debía ser de esa forma. Ahora, si se puede optimizar, claro, el tiempo de demora, pero sí las evaluaciones que se hacen deben ser de esa forma, porque hay que darle la mejor familia al niño o niña que está en ese lugar. El sistema es sumamente poco empático y súper poco fraterno para estas cosas, siendo que estamos hablando de la vida de los niños. Pero yo creo que es importante los papeles, que vaya el psicólogo, todo eso es importante. A lo mejor debiese ser menos dilatado. La tranquilidad que él tenía y que nos trató de transmitir en sus últimas palabras era eso. En el fondo él se iba pagado y tranquilo porque logró tener lo que no tuvo, que era una familia. Y si lo tuviese que ser 10.000 veces, 10.000 veces más postularíamos y pasaríamos por este mismo proceso porque era nuestro sueño y Matías es nuestro centro. Yo creo que si se nos diera la oportunidad, así como están las leyes ahora, no sé, pero si llegase otro Francisco, así mágico como él, que apareciera en mi vida, claro que lucharía por él o por ella, claro que sí. O sea, Matías cumplió mi sueño de ser mamá. Gracias a Matías yo puedo ser mamá. O sea, el favor me lo hizo él a mí, ¿ya? A nosotros. Él nos eligió. Él nos eligió, siempre nos eligió. Él fue el que nos esperó, el que nos buscó, el que nos eligió y el que nos cuida hoy día. Él fue.